Buenas noches, señoras y señores. En las masivas sociedades actuales occidentales es mucho más importante cómo percibimos la realidad que lo que ésta sea. Por eso, quienes dominan los canales de comunicación pueden hacernos creer lo que ellos quieran, y así lo hacen. Hoy vamos a hablar de cómo nos han convencido de que existe una discriminación social contra las mujeres a las que hemos puesto nombre, brecha salarial, y de cómo tratan de crear la opinión pública que, en definitiva, está en muy pocas manos. Y tenemos hoy un titular de mujeres, restaurantes, filantropía y béisbol. Las curiosas pasiones de Ted Turner, el fundador de la CNN. El reconocido empresario televisivo también ha invertido en otras áreas como preservación de especies en extinción y la ayuda económica a las Naciones Unidas, con la que lleva comprometido desde hace casi 25 años. Y bueno, pues a uno le viene a la cabeza cuenta de estas aficiones del señor Turner, que solo tiene 19 ranchos entre Estados Unidos y Argentina. Al señor Turner le gusta salvar el mundo y está pendiente siempre de la ecología. Pues yo creo que entre él y el Gran Wyoming, él con 19 ranchos y el Gran Wyoming, que creo que tiene 20 pisos, pueden albergar a más de una tribu del Amazonas, incluso a la Amazonia entera. Y vamos a pasar ahora, hablando de cosas curiosas, a una de esas que nos han colado desde hace tiempo y que tiene que ver también con, en este caso, con el feminismo y con eso que se viene denominando la brecha salarial. Vamos a verlo. Desde hace unos años, las instancias progresistas, verdadera fábrica de bulos, vienen insistiendo en la existencia de una presunta diferencia salarial entre hombres y mujeres. Con lo de la brecha, lo que se quiere sugerir es que, a igual trabajo, las mujeres cobran menos que los hombres, es decir, que se produce una intolerable discriminación producto, en definitiva, de la insufrible sociedad heteropatriarcal. Naturalmente, no se explicita lo de a igual trabajo, algo que se omite deliberadamente, porque afirmar tal cosa es completamente falso, pero está implícito, puesto que, de otro modo, no se entendería la denuncia. La realidad es que a igual trabajo, en España cobras lo mismo siendo mujer que siendo hombre. Si trabajas menos, eso sí, cobras menos. Si eres mujer, como si eres hombre. Dado que la mujer es tan eficiente como el hombre, por lo que su productividad es equivalente, si fuese cierto que por el mismo trabajo las mujeres cobrasen menos, no existiría el paro femenino, pues a igual trabajo y menor sueldo, ese sería el efecto. ¿Es verdad que en España no hay paro femenino? El paro en España es el doble que el de la zona euro, y casi 3 veces el de las economías avanzadas con las que se debe establecer la comparación. Se trata, por tanto, de un problema urgentísimo, como recogen también las encuestas del CIS. Para los españoles constituye el primer problema. Pues bien, las mujeres suman el 58% del total de la población desempleada, según lo cual, o tenemos los empresarios más tontos del mundo, que contratan hombres en lugar de mujeres aunque salen más caros, o la brecha es sencillamente un invento. La brecha consiste en que las mujeres trabajan menos horas que los hombres. Las razones son múltiples, empezando porque dedican más tiempo que los varones al cuidado de los hijos y al de los padres cuando estos ya son ancianos. Se ocupan más de los quehaceres cotidianos, lo que se refleja en que solicitan con mayor frecuencia jornadas reducidas. 3 de cada 4 son para mujeres. A la vez, su propensión a disminuir el número de horas de trabajo tiene su reflejo en que son menos contratadas, sobre todo en las empresas más competitivas. Además, su vida laboral es más discontinua y suelen trabajar en sectores peor pagados. Esa discontinuidad se traduce en una mayor dificultad para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, que son los más altos a los que normalmente se llega después de bastantes años de carrera. Su discontinuidad no ayuda. Incluso Podemos, en su proyecto alternativo de presupuestos, admite que la brecha no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos. Toma reconocimiento de la trola. ¿No se explica tanto? No se explica nada, lo que no obsta para que la extrema izquierda continúe con la salmodia. Pero la verdad es que no hay más brecha que la producida por la condición femenina de la mujer, que es justamente lo que no interesa subrayar, porque pondría de manifiesto que todo este asunto no es más que otra de las tomaduras de pelo del feminismo oficial. Pues desde luego, en opinión de quien les habla, es una de las grandes tomaduras de pelo, porque además soslaya la razón verdadera de lo que sí pudiera considerarse una brecha, que es a lo que vamos a ir ahora dentro de un momento. Y creo que tenemos con nosotros hoy a doña Giovanna Carril, si no me... Ahí está, efectivamente. Doña Giovanna, un saludo, antes que nada. Buenas noches a todos. Es un placer verdaderamente tenerle con nosotros otra vez. Bueno, vamos a ver, las mujeres cobran menos por el mismo trabajo. ¿En España? En España. Rotundamente no. ¿Ha conocido usted algún caso?
No. De hecho, hace unos años una asociación promulgó que ofrecía 4.000 euros a cualquier persona que pudiese documentar que en alguna empresa una mujer cobrase un salario inferior teniendo la misma formación, trabajando el mismo número de horas y en el mismo puesto. Esos 4.000 euros aún siguen esperando ser dados. Bueno, de hecho, el sentido común dicta que de ser así, es decir, de no ser así, de ser como dice la doctrina oficial, sencillamente no habría paro femenino. Y sin embargo, el paro femenino es superior al masculino. Efectivamente, si a los empresarios les costase más barato contratar a mujeres porque les remunerasen en menor cantidad y éstas hiciesen el mismo trabajo y con la misma formación, evidentemente cualquier empresario, o por lo menos cualquier empresario inteligente, daría prioridad a contratar a una mujer. Vamos, sería el empleado excelente. Claro. Una persona igualmente cualificada con otra y que por su género costase menos. Yo creo que Es absurdo. cualquier empresario inteligente y hasta, yo diría que hasta el más tonto de los empresarios. Es decir, si hoy digamos que el esfuerzo, la fuerza física no ejerce una función prácticamente ya casi en ningún trabajo, lógicamente el hombre y la mujer tienen las mismas posibilidades porque tienen la misma productividad, la misma inteligencia, etcétera, para desempeñar los mismos trabajos, no tendría sentido que se emplearan más hombres que mujeres. Luego esto se tiene que deber a otras causas que son, bueno, de las que vamos a hablar ahora, que sí que me parece que hay una serie de causas relevantes. Sí, sí que las hay. Uh-huh. A ver. Sí. Si me permites, mira, primero, una de las mayores causas, de las principales causas es la formación, ¿vale? Por la razón que se considere, la mayor parte de las mujeres optan por formarse en carreras menos técnicas. Eso no significa, ojo, que no haya mujeres que sí optan por esa opción, ¿vale? Otra es, evidentemente, el número de horas trabajadas normalmente posteriores al hecho de ser madre. Y otra, que las mujeres optan por trabajos menos peligrosos, y todo el mundo sabe que los trabajos que requieren una peligrosidad en su ejecución, pues son remunerados de forma más alta. ¿Vale? Esas son algunas de las cuestiones. Y otra cosa es simplemente opciones personales. Hay muchas más mujeres que hombres que deciden, una vez que son madres, pues tomarse unos años en los que renuncian a su carrera profesional, o a veces piden excedencias de hasta 8 y 12 años para el cuidado de los hijos. Pero esto, repito, es una opción personal, que hay unas mujeres que la toman y mujeres que no. Pero esto es una cuestión de prioridad, no es una cuestión de sexo o de género, es una cuestión personal. Yo, por ejemplo, no opté por esa situación. Y si optase, eso no me haría ni más ni menos mujer, pero sí que es verdad que tendría que ser consecuente con las decisiones tomadas y que tengo que ser consecuente con que una decisión de tipo personal como esta va a influir, y de forma además muy incipiente, en mi carrera profesional. Pero oye, todo es cuestión de elegir. Los hombres también elegís, no solo elegimos las mujeres. Claro, por eso en lo que, digamos, el discurso en este momento en lo que está es en una reforma no de condiciones laborales o de ese tipo de cuestiones, sino que van mucho más a cuestiones de tipo antropológico. Por ejemplo, la mujer, como apuntabas anteriormente, tan solo el 28% de las mujeres españolas realiza una carrera que tiene que ver con la tecnología y tan solo un 7% entran en ingenierías. Y entonces ahora mismo están yendo, pues, en fin, de diversos ministerios a los colegios, ahora mismo no, porque estamos en la situación en la que estamos, pero vamos, en los últimos años están yendo a los colegios para animar, lo cual, en fin, se puede calificar de muchas maneras, pero a mí me parece un disparate, para animar a las chicas a coger carreras de ingeniería. Hombre, tendrán que coger las carreras que quieran. Exactamente, esto entra dentro de lo absurdo. Vamos a ver, yo he cursado estudios de psicología y además tengo la carrera de Derecho. Vamos a ver, por el hecho de ser mujer, yo tengo sí o sí que estudiar una ingeniería. ¿Por qué? O sea, ¿quién narices tiene la potestad de inmiscuirse en mi vida personal y decirme que para cubrir unas cuotas que le interesan a no sé quién, yo tengo que pasar por encima de mi vocación o incluso encima de mi capacidad para estudiar la carrera que al gobierno o a un determinado ministerio le dé la gana para cumplir las cuotas y sentir que ha hecho su trabajo?
Pero es que eso es una cuestión además muchas veces de capacidad. Yo se lo he dicho, por ejemplo, muchas veces a mi marido, yo sería incapaz de cursar una carrera técnica como la tuya, pero él me ha dicho lo mismo, es que yo sería incapaz de estudiar Derecho, menudo peñazo. O sea, eso es una cuestión personal, ni siquiera de género. Claro, lo que pasa es que, Joana, el manejo de las cifras a donde nos conduce es a que existe una desigualdad entre hombres y mujeres en el sentido de que el sexo de cada cual sí que influye o predispone en favor de determinadas opciones, lo cual niega toda la doctrina de género, etcétera, claro. Pero eso es una opción personal. Esto es como, Sí. vamos a ver, pero que tiene tanta relevancia como ninguna. Esto es como si ahora dices, vale, la mayor parte de las mujeres prefieren vestir de negro o de beige en lugar de amarillo chillón. Bien. Bien, y si es una opción, ¿qué demonios importa si el 60% de las mujeres visten de negro, el 20% de beige y solo un 0,5% de amarillo chillón? ¿Qué importa si estamos hablando de una elección personal? No importa si es por mi género, no importa si es porque he nacido en un lugar o en el otro, si es porque mis padres me han tendido a la formación en un lugar que en el otro. Por ejemplo, mi padre daría una mano porque en lugar de haber estudiado Derecho hubiera estudiado en Ingeniería Industrial. Pero es que son opciones personales. Sí, de eso ni usted ni yo tenemos duda. Pero quiero decir que a la vez que eso sucede, también marca que hay una preferencia grupal, es decir, que hay una preferencia por parte de los hombres o de las mujeres en un sentido o en otro, y el discurso lo que dice es que frente a la explicación de que se trataría de una tendencia natural, es decir, de que al hombre en general, al varón, le gustan un determinado tipo de estudios y a la mujer otros, frente a esa idea en lo que se insiste es en que es, digamos, una construcción social, es decir, que nos empujan por ser hombres o por ser mujeres a determinado tipo de estudios. Ya, este es el discurso pero, por oficial. ejemplo, la carrera de enfermería es cursada mayoritariamente por mujeres. ¿Qué vamos a coger? ¿A los hombres de las orejas y matricularlos en la universidad de enfermería? Pues es absurdo. Da igual que un grupo, por razón de su género, prefiera una carrera o la otra. ¿Vale? Es un dato, pero es un dato que no tiene absolutamente ninguna relevancia. Otra cosa bien distinta hubiera sido que las mujeres tuvieran una dificultad añadida para acceder a estudios técnicos y que los hombres tuviesen una dificultad añadida para ir a estudios más de sanitarios o donde hay mayoritariamente mujeres. Eso es otra cuestión, eso sí es relevante. Pero el hecho de unas preferencias por sexo o por condición territorial o por etnia o por... es que es irrelevante. Es irrelevante. Eso pertenece a la libertad del colectivo, del individuo y de lo que sea, pero es irrelevante. Pero eso no supone la existencia ni de una brecha salarial ni de un techo de cristal. Pero ¿usted no considera, al menos yo sí lo hago, pero en su caso usted como mujer, que el sistema de cuotas no es algo ofensivo? Absolutamente. No es que llevo mucho tiempo diciéndolo. Para mí es ofensivo, pero no solo ofensivo, es que es denigrante. Es ofensivo porque ese sistema de cuotas entiende que las mujeres, por nosotras mismas, no somos capaces de llegar a donde se nos tiene que posicionar para cubrir unas cuotas. Y es denigrante porque eso significa que las generaciones venideras van a acceder solo por el hecho de ser mujeres a los puestos donde hombres y mujeres de mi generación hemos peleado y renunciado a mucho para llegar. Lo que pasa, aquí yo creo que hay un asunto de fondo, no sé si compartes la idea, hay un asunto de fondo que es equívoco. Hablamos de igualdad los unos y los otros, pero la igualdad se ha entendido siempre como una igualdad de oportunidades, es decir, como el condicionamiento para que cada uno se desarrolle en función de su esfuerzo, su mérito y su capacidad, ¿no? Y su talento. Pero cuando se habla de igualdad, hoy los grupos feministas a lo que se están refiriendo no es una igualdad de oportunidades, sino a la igualdad como fin, como finalidad, para conseguir lo cual hay que ser todo lo injusto que sea necesario, porque el fin es la igualdad. Pero es que además no es solo que vayamos a ser injustos al aplicar esta premisa, es que además vamos a acabar siendo una sociedad absolutamente mediocre, porque no estará la mejor persona ocupando un puesto relevante, sino que estará la persona del género que le toque estar por razón de las cuotas que se deban cumplir. Claro. O sea, esto en años se traduce en una sociedad mediocre, donde el mérito no tiene importancia y el esfuerzo no tiene importancia.
Hay, sin embargo, digamos, una serie de razones por las cuales las empresas sí que aplican una discriminación a la mujer, y son razones de las que muy pocas veces se habla. Generalmente sucede esto en lo que hace a la maternidad. A las mujeres en las encuestas, cuando van a acceder al trabajo, en las entrevistas que se hacen, se les pregunta si entre sus planes están el de tener hijos. Sí, vamos a ver. Esto tenía una cierta lógica antes de que hubiera, digamos, una igualdad entre la baja por maternidad y la baja por paternidad, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que en un seno familiar nace un niño, da igual de un hombre o una mujer, dos mujeres, dos hombres, ambos padres tienen derecho al mismo tiempo de baja por razón de maternidad o de paternidad, con lo cual a la empresa le da igual una cuestión que otra. Sí que hay una cosa contra la que yo además he peleado y discutido muchísimo. Sí que es verdad que las mujeres, una vez que son madres, suelen faltar más al trabajo por cuestión de cuidado de los hijos. Es decir, si el niño tiene fiebre, voy yo. Si el niño tiene que ir a un festival de Navidad, voy yo. Pero, insisto, eso sigue siendo una opción personal. ¿Por qué? Porque yo, que soy abogada penalista y de familia, me encuentro con muchas mujeres que se niegan, por ejemplo, en el momento de la separación, a tener la custodia compartida. Eso significa que pelean por cargarse a la espalda el 90% del cuidado de sus hijos. Eso es. Y luego lo que hacen es decir que quieren conciliación laboral. Oiga, señora, usted no puede evitar con todas sus fuerzas una custodia compartida y luego decir que quiere conciliar, porque conciliar es 15 días yo y 15 días su padre, y durante estos 15 días, si el niño está enfermo, tiene que llevar una vacuna, tengo que pedir un día libre, pero si en los 15 días que está con su padre el niño está enfermo, tiene que poner una vacuna, será su padre el que tenga que pedir un día libre en el trabajo para llevar al niño. Esto nos iguala, con lo cual, en contra de lo que pueda parecer y de lo que las feministas radicales defienden, son muchas veces las propias mujeres las que se ponen en esa situación de vulnerabilidad, tanto respecto a la empresa como respecto a su propia carrera profesional, y se cargan con un trabajo que podrían perfectamente compartir y que en la gran mayoría de las veces los padres están deseando compartir y no se les permite. El cuidado de los hijos y el cuidado también de los padres, cuando ya son ancianos, generalmente corre a cargo de la mujer por numerosísimas razones. El hecho es este. Ciertamente, esa razón es una de las fundamentales que impiden una continuidad en el desempeño laboral de la mujer y que le perjudica a la hora de realizar una carrera profesional. Sí. Entonces, sí. Adelante, pero adelante. tomar esa opción sigue siendo una opción personal. Yo me he perdido en mi carrera laboral muchos festivales de Navidad, muchos cumpleaños de mis hijos. He tenido que optar por gente externa que llevase a mi hijo muchas veces al pediatra o a mi hija a llevar una vacuna, porque aposté por mi carrera profesional. Es que lo que no podemos es tener lo mejor que hasta ahora tenían las mujeres y lo mejor de lo que hasta ahora tenían los hombres, pero no quedarnos con esos padres con horarios de trabajo interminables, que se perdían lo mejor de la vida de sus hijos y que eso es irrecuperable. O sea, es que ellos, cuando alcanzan un nivel profesional de la índole en la que estamos trabajando y que envidian todas las feministas, porque para las feministas parece como si todos los hombres trabajaran de ejecutivos, cosa que es incierta, se han perdido muchísimas cosas de la vida familiar. Entonces, como digo yo, ¿quieres tener las mismas oportunidades que en el siglo pasado tenían los hombres y que tienen? Bien, paga la misma pernada que pagan los hombres. Me parece que entre los objetivos del feminismo no está el de respetar la libertad ni de los hombres ni de las mujeres, sino el conseguir un fin a toda costa. Doña Giovanna, muchísimas gracias, de verdad. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros otra vez y espero tenerla pronto, porque es un placer siempre hablar con usted. Sabes que me encanta estar con vosotros y admiro profundamente a vuestros espectadores por querer mirar siempre ambos lados de la moneda antes de opinar. Muchísimas gracias, Giovanna. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora, pues como siempre, nuestra simpática sección de la hemeroteca.
El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado, dijo Pedro Sánchez durante nuestro encuentro de hoy, Davos 2020, el Gobierno de España y Allianz. Hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría 22 de enero del año en curso. En fin, que lo de Nissan se queda garantizado. Eres un crack, Pedro. Y este es el que nos asegura que el día 21 de junio saldremos del estado de alarma. Yo, por si acaso, al salir de aquí me voy a comprar los turrones. Vamos a publicidad. Quizá hemos depositado demasiadas esperanzas en la libertad que nos proporcionan las redes sociales, que al fin y al cabo se pueden controlar como cualquier otro canal de comunicación. Parece, sin embargo, que ahora ha comenzado la verdadera batalla por su control. Vamos a verlo. El control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos y de bien caracterizados grupos de comunicación es ya absoluto. El abrupto descenso de las ventas del periodismo en papel en los últimos años ha conducido a un aumento de la dependencia de los apoyos institucionales y de los anunciantes y accionistas. Y ninguno de estos es ni gratis ni inocente. Solo las redes sociales escapan al asfixiante control político. Su influencia ha ido aumentando con el paso del tiempo, en la misma medida en la que lo hacía el descrédito de las informaciones oficiales. Gracias a ellas, informaciones que de otro modo habrían pasado eficazmente inadvertidas por la unanimidad de los medios oficiales han llegado a ser conocidas. De modo que el poder siente la urgencia de controlarlas. Por ejemplo, sin las redes sociales, Donald Trump jamás habría obtenido la presidencia. Pero el espacio de libertad se va achicando día tras día, conscientes de que están dando cobijo a opiniones peligrosamente contrarias al poder y que incluso estas crecen, las propias redes sociales han entregado a ciertas empresas la supervisión de los contenidos que en ellas se publican. Ese primer paso es en sí mismo cuanto menos discutible, pues las redes sociales no son un medio de comunicación, sino un canal de comunicación, y por lo tanto es más que dudoso el que tengan derecho a censurar. Pero si se atribuyen tal derecho, entonces deben aceptar ser consideradas como un medio de comunicación, que es lo que Donald Trump exige. Con toda razón. Además de autoarrogarse la facultad de censurar, la ejecución de la censura ha sido entregada a determinadas agencias de inequívoca naturaleza ideológica. Neutral, Maldita y F son las elegidas como verificadores. WhatsApp, Google, Facebook o Twitter entregan a estos el poder de determinar lo que es cierto y lo que no lo es. El asunto de la verificación no pareció interesar a nadie durante mucho tiempo, puesto que se entendía que la libertad de expresión primaba sobre cualquier otra consideración. Pero, de pronto, comenzó a cundir la preocupación acerca de la autenticidad de las informaciones, que amenaza con liquidar la libertad de expresión. ¿De pronto? Desde luego que no. La operación de vigilancia de las redes está impulsada por la llamada Red Internacional de Verificación de Datos, que es un proyecto del Instituto Poynter para Estudios Mediáticos, un centro creado en 2015. Dicho centro está financiado, entre otros, por Google, por George Soros, por Bill Gates, por la Fundación Carnegie y por Pierre Omidyar, propietario de eBay y miembro del círculo íntimo de los Clinton. Además, no solo se trata de controlar informaciones, sino también de censurar opiniones. En España, la operación ha arreciado durante la pandemia de COVID-19, aprovechando que el estado de alarma facultaba un mayor control de las redes sociales por parte del gobierno. Toda esta operación se entiende mejor si tenemos en cuenta que de lo que el poder trata no es de esclarecer lo que es verdad y lo que no, sino de evitar la disidencia. Tan solo las redes sociales escapan a su control, no cejarán hasta que consigan someterlas. Lo que este fin de semana ha anunciado Donald Trump representa al menos una brizna de esperanza para reconvertir a las redes sociales en un refugio para la libertad. Y tenemos para hablar de este asunto a don Mateo Requesens, doctor en Derecho. Muy bienvenido, don Mateo. Hola, ¿qué hay, Fernando? Un placer estar con vosotros. Igualmente. Bueno, de fondo lo que se trata, para situar el asunto antes de entrar en pormenorizaciones, es de controlar la información y las opiniones. Todo lo demás, digamos, está en función de ese objetivo. Efectivamente, de lo que se trata es de no solo de controlar la información. Quien controla la información controla la opinión pública y quien controla la opinión pública controla el poder. Se trata simple y llanamente de aplicar las teorías que ya en su día enunció Gramsci. Si tenemos una sociedad que ella misma se autocontrola, pues nos sobran cualquier otro tipo de mecanismo de represión. El disidente ya no es necesario mandarlo al gulag. El disidente automáticamente la sociedad la aísla, la sociedad le condena a la muerte civil. Con lo cual han inventado la dictadura perfecta. Bueno, tenemos estos días toda la problemática que se está suscitando en Estados Unidos al hilo de los enfrentamientos entre Donald Trump y fundamentalmente Twitter.
Y ahí hay un primer elemento, y es que es más que dudoso que las redes sociales tengan el derecho a censurar, puesto que no son medios de comunicación. Un medio de comunicación puede aceptar o no una opinión en forma de artículo o en forma de carta al director o cualquier otra variante, pero un canal de información, no un medio de información, no tiene ese derecho a censurar, o no debería tenerlo. Efectivamente, vamos a ver, los medios tradicionales de comunicación tienen su línea editorial y por lo tanto tienen una tendencia ideológica. El dueño de ese medio de comunicación pues, es muy libre de orientarlo políticamente hacia donde le dé la gana, siempre y cuando lo haga con el dinero, con su dinero, con el dinero de particulares. Controla la opinión y controla la opinión que sale publicada a través de los canales de televisión, a través de la radio, a través de los periódicos. Pero las redes sociales son o deberían ser instrumentos para canalizar la información que circula por Internet. Internet, lógicamente, desde hace muchos años se ha convertido en un refugio de la libertad. Nadie puede controlar los contenidos que se suben a Internet. Cada uno de nosotros podemos subir lo que nos dé la gana, con lo cual es imposible controlar los contenidos. ¿Qué es lo que quieren hacer entonces? Puesto que no pueden controlar los contenidos que circulan por Internet, lo que sí que quieren controlar es el acceso a esos contenidos. Es censurar aquellos contenidos que no cuadran con determinadas líneas ideológicas y conseguir que no circulen o que no lleguen a un número importante de personas. Con lo cual, lo que hace Twitter, que estaría muy bien que estableciese una serie de filtros pues, para evitar insultos y para evitar amenazas. Con eso estaríamos todos totalmente de acuerdo. Pero lo que está haciendo es aplicar filtros ideológicos. Y en el caso de Trump es más que evidente. El Twitter que ha puesto en cuestión, el tweet, perdón, que ha puesto en cuestión Twitter del presidente Trump es un Twitter que anunciaba que si los disturbios seguían creciendo y si se seguía poniendo en peligro el orden público, pues estaba dispuesto a hacer que el ejército interviniese. Twitter ha considerado que eso es una glorificación de la violencia. Yo estoy seguro de que si ese tweet lo hubiese puesto Obama, no hubiese hecho estas declaraciones Twitter, pero vamos, ni por asomo. Lo que estamos es ante un control y ante un filtro ideológico. Lo que se pretende y lo que quieren hacer los señores de Twitter es evitar que Trump vuelva a revalidar otro nuevo mandato en la Casa Blanca. Ni más ni menos. Por lo tanto, está tomando partido. Y Hombre, si un canal... Sí. No, sí, digo perdón, que asusta un poco que esto se lo puedan hacer al presidente de los Estados Unidos, porque si se lo hacen a él, lógicamente, ¿en qué posición quedamos los demás? No es que se lo hagan al presidente de los Estados Unidos por ser el presidente de los Estados Unidos, sino por quién es el presidente de los Estados Unidos. Pero claro, ¿qué no nos harán a los demás? Claro, se lo hacen al presidente de los Estados Unidos porque tiene una determinada ideología que no cuadra con la suya. Y a lo que nos hacen los demás, hace pocas semanas hemos tenido el hashtag contra Abascal, matar a Abascal. Todos sabemos, si ese hashtag hubiese sido al contrario y hubiese salido de matar a Pablo Iglesias, ¿cuántos minutos hubiese durado? Sí. Es más que evidente. Y lo tenemos en el tratamiento de Twitter de determinados temas. Cuando ha arreciado todos los escándalos que ha tenido la Iglesia Católica por el tema de la pederastia, ¿cuántas burradas no hemos visto en Twitter? Sin que haya sufrido ningún tipo de censura estos tweets. Sin embargo, como se te ocurra poner un tuit hablando del Islam, criticándolo, no diciendo barbaridades, sino simplemente diciendo que, bueno, que es una religión donde la mujer se trata como una ciudadana de segunda categoría, donde también se cuelgan a homosexuales, donde también hay muchos musulmanes o hay determinadas tendencias del Islam que están relacionadas con el terrorismo, ya te califican de islamofobia y te lo censuran. Seguramente si es una cuenta que tiene 3.000 seguidores y solo ha obtenido 2 docenas de me gusta, no lo van a censurar, pero en una cuenta de 30.000 y que ya tiene cientos de me gusta, seguro que es censurada. Volvemos a lo mismo, se trata de un filtro ideológico, no se trata de un filtro para prevenir el odio ni mandangas de ese tipo, porque se permiten determinadas expresiones y otras no, dependiendo de la tendencia ideológica. No, si se quisiese evitar efectivamente insultos y amenazas, bastaría con que, por ejemplo, Twitter obligase a que cada interviniente, cada persona que se da de alta, lo hiciera con su nombre, apellidos y DNI. Sí, pero si simplemente vamos a ver si además cuando estás publicando, porque eso es hacerlo con publicidad, unos determinados contenidos que pueden ser injuriosos contra una determinada persona o pueden tener un contenido amenazante,
las autoridades de cada país, por lo menos en España, pueden obtener la IP desde donde se ha mandado ese Twitter y identificar a la persona que lo ha puesto, con lo cual se puede actuar penalmente en contra del mismo. Lo que tiene que hacer Twitter es, efectivamente, con sus algoritmos, intentar evitar que no existan insultos, que no existan amenazas, pero lo demás tiene que haber libertad de expresión, y si no permite la libertad de expresión, si se comporta como un medio de comunicación y no como un canal a través del cual es un instrumento para poder acceder a las informaciones que circulan por la red y por Internet, pues entonces tendrá que ser tratado como un medio de comunicación. Pues, sea así de claro, tiene una determinada línea editorial, por mucho que sea una plataforma o una red social. Efectivamente. No solamente es que haya que aceptar ya ese principio de que las redes sociales puedan censurar, lo cual en sí mismo ya pues, es grave. Es que además en España, en el caso de España, y no es desde luego el único, pero en el caso de España, es la capacidad de ejecutar la censura se le ha entregado a una serie de medios que están en torno a La Sexta. Es decir, que es cualquier cosa menos algo neutral, por más que lo lleve en el título, y que es de una caracterización ideológica abiertamente indisimulada, vamos. Sí, vamos, esto me recuerda como cuando el diario El País hace años llevaba en su cabecera lo de Diario Independiente de la Mañana. Bueno, pues es un chiste, es una broma. Eso quería decir que no tenía nada que ver con la mañana. Pero no, ninguna otra cosa. Pero el tema, vamos a ver, tanto maldita como neutral, al fin del día a la postre, lo que son es los peones españoles de otra red mayor, que es la Red Internacional de Verificación de Datos. Es una iniciativa del Poynter Institute y que está llena de ideología mundialista y sirve a la agenda mundialista. Están, pues bueno, ya sabemos, el perejil de todas las salsas mundialistas, que es la Open Society de Soros. Está también la fundación de Bill Gates y de Melinda Gates. Nos encontramos también, está el Washington Post, también metido en ese ajo, que ya sabemos que no es precisamente pro-republicano, la línea editorial de este diario. Y también tenemos a Google y tenemos a Facebook, con lo cual es que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Son a la vez juez y parte, con lo cual no es que estamos ante una autoridad. ¿Qué autoridad tienen ellos para decirnos lo que es verdad o lo que es mentira? Ninguna, vamos. La única autoridad que tienen son los millones de dólares a través de los cuales hacen valer su poder. Es la plutocracia mundialista. Y después, en el caso español, en el caso interno, pues vamos, tanto maldita como neutral, son dos entidades que están íntimamente vinculadas, sus fundadores y los periodistas que actúan desde ellas, están íntimamente vinculados o lo han estado con La Sexta, y ideológicamente a mí no me cabe la menor duda que tienen unas posiciones cercanas al socialismo y a Podemos, con lo cual, ¿qué información van a verificar? No son simplemente aparatos de propaganda y forman parte de la propaganda de un determinado signo ideológico, con lo cual ellos no tienen ningún derecho, no ellos, es que yo creo que no lo tiene nadie, ningún derecho a decir lo que es verdad y lo que es mentira. Por supuesto que hay bulos por las redes sociales y bulos de muy diferente signo, pero vamos a ver, eso no te faculta para pretender hacer un índice, que es lo que ha hecho el Poynter Institute y la Red Internacional de Verificación de Datos, con una serie de medios que se consideran fiables y otra serie de medios que se consideran que son sospechosos. Este índice, porque es una especie de un nuevo índice del Santo Oficio, encontramos una serie de diarios conservadores de Estados Unidos, pero es que en España pretenden hacer exactamente lo mismo, es desprestigiar. Como no pueden controlar los contenidos que circulan por Internet, la solución que tienen es censurar, pero como censurar tampoco pueden hacerlo, pues bueno, pues lo que se trata es de desprestigiar determinadas informaciones. En definitiva, volvemos al origen de todo el problema. Quien controla la información, controla la opinión pública, y quien controla la opinión pública, controla el poder. En cambio, Twitter, por ejemplo, no persigue determinadas prácticas que lo que buscan es que se cierren cuentas. Por ejemplo, el hecho de que muchos usuarios que obedecen a una misma obediencia o una misma disciplina se pongan de acuerdo para denunciar un determinado tuit que en ocasiones no expresa más que una opinión disidente, eso sí, de la opinión hegemónica, y consiguen que esa cuenta se cierre. Esto lo repiten una y otra vez, pero Twitter no toma nunca cartas en el asunto. Al contrario, aprovecha para cerrar esa cuenta. Claro, pero eso, la doble vara de medir, estamos en lo mismo, es un filtro ideológico. Si desde determinadas posiciones ideológicas organizan una serie de denuncias masivas contra una cuenta, esa cuenta se cierra. Si es al revés, no se cierra. Ahí lo tenemos, las cantidades, lo que comentaba antes, las cantidades de tweets que han circulado en contra de la Iglesia Católica, sin que sufran ningún tipo de censura. Y también encontramos un montón de tuits a favor del separatismo, incluso a favor de la banda terrorista ETA, sin que se tome ningún tipo de carta del asunto.
es evidente que esto encontramos con una ley del embudo. La neutralidad de esta red social es nula, ninguna. Tienen una determinada línea ideológica, lo que se ajusta a su línea ideológica lo toleran y lo que es contrario y les molesta, pues no lo toleran. Los verificadores pertenecen abiertamente a organismos de un carácter más amplio que están controlados por, como se has dicho perfectamente, por Soros, por Gates. Y no olvidemos una cosa, Donald Trump gana las elecciones del 2016 gracias a las redes sociales. De otra manera hubiera sido absolutamente imposible porque la unanimidad de los medios contra él era completa en Estados Unidos. Ahora los verificadores ligados al Poynter Institute, como también se ha dicho, están bajo la férula de Hillary Clinton, que lo que quiere es asegurarse de que no va a repetir la jugada Donald Trump, de que no va a lograr ser reelegido gracias a su inmenso apoyo en redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que además las próximas elecciones en Estados Unidos son especialmente importantes dentro de lo que es la batalla entre la agenda mundialista y los que creemos en las comunidades naturales. Evidentemente, se sabe mucho lo que se juega. Una nueva reelección de Trump va a ser un nuevo varapalo para la agenda mundialista. Por eso tiene que poner toda la carne en el asador y también controlar todas las redes sociales. Al fin de la postre, lo que están persiguiendo y la censura y el control de la información que pretenden y que tienen inmensas cantidades de dinero para poder ejercitar ese poder, es entender, por un lado, vamos a ver, son los tres pilares de la agenda mundialista hoy en día. Por un lado, la ideología de género, que se opone a los valores familiares. Por otro lado, nos encontramos con este multiculturalismo y esta apertura, esta open society, esta sociedad abierta, sin fronteras, que se opone al concepto de nación, de Estado-nación y de comunidad nacional. Y por último, el otro instrumento que es económico es el cambio climático. A través del cambio climático lo que pretenden forzar es unas determinadas políticas de carácter económico que van a tener unas consecuencias muy importantes. No se trata de todos estamos de acuerdo en defender el medio ambiente, en eso que no cabe la menor duda. Ahora, ellos parten de unas hipótesis que consideran, y ahí estamos con el control de los bulos, las hipótesis del cambio climático y de las causas del cambio climático, para ellos es verdad divina, es incuestionable, cuando no son más que hipótesis que no han sido demostradas científicamente. Y pretenden censurar otras hipótesis que serán tan válidas o tan poco válidas como las suyas, pero que lógicamente hay que confrontar y hay que acercarse a todas estas informaciones con un espíritu crítico. Ellos lo que quieren hacer es lo mío es lo que vale y lo que no me gusta, lo que se opone a lo que yo digo, eso no vale y hay que censurarlo. Y estamos ante una batalla muy importante porque de ahí va a salir el nuevo concepto de civilización o vamos a encontrarnos con un hombre reducido a ser un número de un consumidor, un contribuyente y un productor, que es lo que pretende la agenda mundialista. O eso, o un hombre arraigado de lo que ha venido durante siglos siendo las comunidades naturales donde ha encontrado siempre refugio, que son la familia y, en su caso, la comunidad nacional. En esa batalla. En el caso español, nos quedan apenas 30 segundos, pero en el caso español sí. La pandemia ha sido la oportunidad perfecta para imponer esta censura en las redes sociales, por supuesto, por nuestro bien y por nuestra salud. Y son argumentos que a una parte de la población les han parecido de perlas. Sí, bueno, pero aparte, en el caso español, y ya lo ha dicho Soros, que el coronavirus es una gran oportunidad para impulsar y llevar adelante esta agenda mundialista. Lo que está pasando en España, yo creo que estamos siendo el conejillo de indias de esta agenda mundialista y después, aparte, los problemas internos que tenemos, porque tenemos un problema territorial importantísimo, un problema político también importantísimo y, además, un problema económico. Pues don Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros y la verdad es que el tema merece que sigamos en ello bastante más tiempo porque se está librando una batalla que, como bien dices, es fundamental, yo creo, para nuestro futuro. Muchas gracias, don Mateo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un placer. Vamos ahora a un nuevo espacio que es el de Vox Populi. Hemos salido a la calle para preguntar sobre algunos de estos asuntos. Vamos a ver lo que ustedes han dicho. A mí no me parece bien que haya censura en las redes sociales, porque en el fondo eso sí que ya es algo social, o sea, debería ser libre de expresión. Y luego, aparte, todos sabemos que todas las noticias que vemos, bien sea directo de EFE o por los canales
que sea, están muy comprados. Entonces las redes sociales sí que deberían de ser totalmente libres. Sé muy bien que no haya fake news, pero yo creo que la persona que lo controla no tiene que ser el gobierno. Entonces no, porque ya sabemos cómo es Ana Pastor, ¿no? Las inclinaciones políticas, y ya ves su programa que, ¿sabes? Fake news solo para la izquierda, porque para la derecha nunca dice ninguna fake news. Yo no, es que no lo llamaría censura realmente, ¿no? Lo llamaría más bien filtrar, más que lo otro. Hay un cierto descontrol, entonces yo lo veo positivo, ¿no? que hay cierta gente que no tampoco sabe diferenciar entre lo que es algo que es real y lo que no. Lo que sí que no haría sería acometer esto o encargar esto a empresas exteriores, porque al final yo creo que todos tenemos una cierta inclinación hacia una ideología y otra, y eso es un poco complicado. No creo que sea posible alcanzarlo con una empresa externa. No tendría que haber ningún tipo de censura, salvo que sea un delito lo que se diga, en medios jurídicos para enfrentarse a él, pero en una democracia no debe haber jamás censura. Bueno, ustedes, casi toda la opinión está inclinada en favor de la libertad, no es mala cosa, aunque siempre se introducen elementos de distorsión y al fin de cuentas eso no deja de ser una pequeña victoria del poder. Vamos a cuenta de esto con nuestra frase del día, que dice así: si quieres saber quién te gobierna, pregúntate a quién no puedes criticar. Voltaire. Muy buenas noches.